¡Disparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! There may be as big as 115,000 dead. En 1998, el profesor Armando Lago comenzó a confeccionar una lista bien documentada de los millares de cubanos que han sido asesinados durante el régimen de Castro. También figuran en esa lista los que han muerto en movimientos guerrilleros, los desaparecidos de libertad y los que han perdido la vida de distintas maneras con motivo de la brutal tiranía de Fidel Castro. Su estudio lleva por título El Archivo Cubano. Esta lista ha ido aumentando día a día a medida que se han ido recibiendo más datos e informes. Le pedimos al doctor Lago que nos detallara las distintas categorías en las que ha clasificado a las personas que han muerto por culpa de Castro. Fusilados, yo tengo dos categorías de fusilados, con juicio y fusilados sin juicio. Los fusilados sin juicio son como el 10% de todo. Por ejemplo, en los muertos en prisión, yo tengo asesinados en prisión, que son como 155, ¿okay? Suicidios en prisión, son como 300, personas que mueren en prisión sin asistencia médica, eso es negligencia médica en prisión, esos son 200, puntos cerrados, 200, hasta este momento son 200. Y los que mueren por muerte natural, si tú sumas los tres, te da todos los muertos en prisión, que yo tengo que son 1200. Entonces tengo los asesinados extrajudiciales. Esos asesinados extrajudiciales son de dos categorías. Los que son asesinados siendo arrestados, o sea, que están en las oficinas de seguridad del Estado y los matan a golpes, y los que son asesinados en la calle por las milicias. La mayoría de los asesinados, que son 1.195 en este momento, son asesinados en las oficinas de seguridad del Estado. Ya estaban bajo arresto, inmovilizados y los mataron a golpes. Y hay mujeres también ahí. Entonces, por ejemplo, los que mueren en el estrecho de la Florida y en todos los lugares, los balseros. Yo tengo los balseros asesinados, que son 181. Los balseros que, por ejemplo, tú sabes que hay gente que muere en aviones y todo eso. Eso no me recuerdo ahora cuántos son, pero esos todos los tengo con nombre y fecha y todo, ¿no? Entonces, además, tengo los balseros, yo los calculo por una fórmula econométrica que yo estimé. Yo soy econometrista por training, y me da cerca de 78,000 balseros. Entonces, además, tengo los que mueren en combate dentro de Cuba. Del lado de acá son nuestros muertos en Bahía Cochino, los que mueren en el Escambray, ¿okay? Y del lado de ellos son los que mueren en Bahía Cochino y en el Escambray contra el grupo de acá, pero además los que mueren en todas estas. Por ejemplo, en Angola, viajé a Sudáfrica, porque yo era un economista y tenía negocios allá de consultoría económica, y ahí me entrevisté y me dijeron que el cálculo de ellos era, y me los daban por mes y todo, que los cubanos habían perdido 9.500... María Berlao, presidenta del proyecto de la Sociedad Libre, ha colaborado con el doctor Armando Lago en el Archivo Cubano. Este estudio tiene varios fines. Número uno es construir la memoria, una memoria que lamentablemente se construye todos los días, en el sentido de que hay pérdida de vida todos los días, se puede decir prácticamente en Cuba, particularmente los que quieren huir del régimen. Y en un sentido los que vamos documentando que han muerto, han sido asesinados o fusilados, han desaparecido y nunca se habían reportado. O sea, construir historia, la memoria, por un lado. Por otro lado, ojalá crear una semilla
para que esto no vuelva a suceder. La sociedad cubana el día de mañana pueda solventar sus diferencias de una manera de respeto, de conciliación, con justicia dentro de un Estado de Derecho y no con la violencia. Y muy importantemente para alertar a la opinión pública sobre lo que ha pasado en Cuba, que hay un gobierno todavía ahí que sistemáticamente viola los derechos y atenta contra la vida y la seguridad de sus ciudadanos. El proyecto del Archivo Cubano se presentó en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. En cuanto al financiamiento del estudio del Archivo Cubano, en realidad no, una pequeña institución muy pequeña en Nueva York que se llama CubeArt New York, que nos dio unos pequeños dólares, muy poca cantidad, para apoyar el proyecto, pero es la única. Los otros han venido algunas donaciones de individuos y ningunos fondos de gobiernos o fundaciones grandes. El proyecto del Archivo Cubano ha captado la atención de periodistas de los más importantes diarios de este hemisferio. For me, the deeper reason is that I've been very interested in Cuba. I've been very interested generally in the suffering that communism has caused around the world. I've written about it in many different contexts. And I'm troubled very often by the fact that here in the free world, people don't really seem to put names and faces to the victims of communist dictatorship, even though it was the worst kindship of the last 100 years. When I heard about this project, I thought this is the way you do it, one name at a time, one victim at a time. You document it, you get the name, you get the facts, you get the details, you put it in the archive for history. Los periódicos grandes de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, el mismo Boston Globe, requieren que para que una noticia sea confirmada tiene que tener dos fuentes independientes. Y yo he adoptado el mismo criterio a mi libro. Un caso que he reportado tiene que tener dos fuentes independientes que lo dicen lo mismo o algo parecido, por lo menos que dicen que murió. Pero además requiero una información detallada. Cada persona que aparece aquí tiene que tener una fecha de muerte, un lugar de muerte y unas circunstancias de muerte. Y en algunos casos, porque yo me leí todos los libros del Gulag Archipiélago y todo, yo insisto en que me den la dirección de la casa de la persona que fue fusilado o asesinado. De manera que si alguien me quiere mis números, que pueda ir a la casa allá en Cuba, tocar la puerta y decir, aquí vivía Mengano tal que fue fusilado, a ver qué es lo que le dice. Y es de sumo interés hacer constar que los revolucionarios castristas ya estaban ejecutando personas aún antes de llegar al poder en 1959. Hay cerca de 125 campesinos fusilados en la Sierra Maestra. De ellos, me parece que eran 14, son fusilados por el Che Guevara, según las memorias del Che Guevara publicadas en México. O sea, Che Guevara hasta se jactaba de los fusilamientos que él hacía. Hay como 12 de Raúl Castro en el Segundo Frente Oriental del Escambray. Eso aparece en las memorias que se han publicado. Pues déjame decirte que yo he leído todo lo que se ha publicado aquí y todo lo que se ha publicado en Cuba. Estos son de las memorias de una cosa que se llama las memorias de la columna José Tey del Segundo Frente Oriental del Escambray, ¿no?, que dirigía Raúl Castro. Y ellos dicen ahí a los campesinos que fusilan. O sea, como te digo, 125 en total. Entre la lista de cubanos cuyas muertes se han debido a Castro, se han verificado los siguientes datos. Ejecutados con o sin juicio, más de 5.700. Muertos en prisión, más de 2.000. Desaparecidos, más de 2.000. Muertos en guerras en el extranjero, en África, el Oriente